Bueno, el gobierno nacional está impulsando desde la semana pasada, ya comenzó con, luego del triunfo electoral, está fogoneando las reformas que tienen que ver con lo exclusivamente lo laboral, lo previsional y lo impositivo. Para tener una visión precisa al respecto de lo que se especula, porque hay proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, una legisladora santafesina como es Romina Díez. Tenemos en línea a alguien que sabe de estas cuestiones, que es Ismael Bermúdez, economista, analista económico, catedrático. ¿Qué tal, Ismael? Buenos días, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la comunicación. No, por favor, Ismael, un placer tenerte al aire acá en la chalet. Bueno, Ismael, las primeras apreciaciones al respecto, a grandes rasgos, ¿no? Porque por ahí de pronto precisiones exactas no se tienen, pero a grandes rasgos más o menos ya se sabe por qué camino va a tomar estas reformas laborales el gobierno de Milei. Bueno, básicamente lo que se busca es lo que se llama una fuerte flexibilidad laboral, tanto en horas de trabajo, tanto en salario. El propio secretario de Trabajo habló de salario dinámico en relación a las horas de trabajo, habló de la necesidad de establecer un banco de horas de trabajo, que significa, bueno, trabajar más horas en determinadas jornadas y quizá compensarlas con otras jornadas de menos horas. Y un tema muy, pero muy importante es la prevalencia del convenio por empresa por encima del convenio de actividad. Hoy el convenio de actividad es un piso, pero se puede mejorar para el trabajador con un convenio por empresa. Lo que no se puede hacer es un convenio por empresa que perfore ese piso, y eso se estaría alterando, dando prevalencia, como recién dije, al convenio por empresa por encima del convenio de actividad. ¿Esto qué significa? Que si una actividad X, por dar un ejemplo, eh, plantea de que las vacaciones tienen que ser de 21 días de acuerdo a la antigüedad, el convenio por empresa puede establecer otra cantidad de días, hacia arriba, pero también hacia abajo. E inclusive creo que en el proyecto que usted acaba de mencionar se plantea la posibilidad de fraccionar las vacaciones, o sea, si a alguien le corresponde 21 días, bueno, que tenga 7 días en determinado momento del año y los otros 14 días en otro momento, o fraccionarlos en 7 días en distintos momentos del año. Este, bueno, esos son, también se habla de la posibilidad de poner un tope a las indemnizaciones por despido. Hoy de un sueldo por año, por lo tanto, a alguien que tiene 15 años de antigüedad le correspondería, si es despedido sin causa, lógicamente, le corresponde 15 sueldos. Bueno, se habla de la posibilidad de establecer un tope, por ejemplo, de 10 sueldos. O sea que esto perjudicaría muchísimo a aquellos trabajadores con mayor antigüedad. Con lo cual, al abaratar el despido de trabajadores de mayor antigüedad, bueno, evidentemente, si se despide trabajadores de mayor antigüedad, quizá hay un cálculo que, bueno, yo pago esa indemnización menor, lo reemplazo por trabajadores más jóvenes, y como hay un convenio por empresa hacia la baja, lo tomó en condiciones de mayor flexibilidad laboral de lo que tenía con el trabajador de mayor antigüedad. Bueno, estas son las cosas que se está hablando, que como bien dijo usted, no está todavía la letra chica, no está el proyecto oficial. Evidentemente el gobierno va a tratar de consensuarlo con otras fuerzas políticas de manera de asegurar su paso por el Congreso sin ningún tipo de inconvenientes, de tal manera de que se convierta en ley lo más rápidamente posible, porque la reforma laboral figura como la primera prioridad del gobierno, con el argumento de que va a crear más empleo,
cosa que, bueno, la experiencia hasta ahora no marca eso. Inclusive en la ley de bases había un artículo, había un capítulo que permitía el blanqueo de aquellos trabajadores que ya estaban trabajando en la informalidad, con exenciones de multas, etcétera. O sea, no se miraba hacia atrás, pero se invitaba a las empresas a blanquear a esos trabajadores y no pasó absolutamente nada. Prácticamente nadie blanqueó trabajadores, lo cual muestra de que está en duda o está en cuestión si efectivamente esto va a lograr eh, reducir el trabajo no registrado, porque al mismo tiempo el trabajo no registrado, lo que comúnmente llamamos empleo en negro, no hay un combate por parte del Estado. Si no lo había antes, menos lo va a haber en la actualidad. Entonces, si antes no me pasaba nada, ¿por qué me va a pasar ahora? Al revés. Ahora hay menos eh, inspecciones y de todas maneras, bueno, prácticamente no hay multas, con lo cual me parece que el empleo no registrado se va a mantener y lo único que se va a lograr es que haya una mayor flexibilidad de aquellos que ya sí están trabajando. Ismael, nosotros siempre tenemos en cuenta que cuando se habla de empleo registrado y de empleo en general, uno tiende a pensar que en un estadio de recesión absoluta, donde el mercado interno ha caído, donde la producción ha caído, donde la producción industrial, que es el motor dinamizador de la economía a nivel nacional, está entre un 30, un 40, un 50% de capacidad instalada funcionando. En este contexto, eh, ¿cómo se puede llegar a explicar que no se tomen medidas que activen la economía primero para después? ¿Cuál sería lo correcto? ¿Activar primero la economía para que haya posibilidades de trabajo o instalar este tipo de reformas laborales con proyección a ver si algún día tendríamos trabajo? No sé cuál es la visión que tiene usted. Bueno, sí, efectivamente, cuando uno mira los datos de la economía, hay tres sectores que han crecido desde el punto de vista de la actividad. El más importante, el que más creció, fue lo que el INDEC denomina intermediación financiera. En segundo lugar, el sector del agro y en tercer lugar, minería. Todos los demás han caído respecto de noviembre del 2023, que es la referencia para analizar qué pasó con la actividad durante la gestión de Javier Milei. La industria es uno de los más golpeados junto con la construcción, dos sectores de bastante mano de obra y en el caso de la construcción tiene un efecto multiplicador la actividad, porque después en determinado momento entran otras actividades no específicamente de la propia construcción, sino que tiene que ver con, no sé, instalaciones, etcétera, que muchas veces los hacen contratistas y no los propios trabajadores que están haciendo, por ejemplo, un edificio, etcétera. Esa es la realidad. La caída del empleo privado, porque el empleo público sabemos que ha pegó un fuerte sacudón por los despidos y las desvinculaciones que hubo motosierra mediante. Pero el sector privado, el empleo en el sector privado ha perdido, se calcula, unos 170.000 trabajadores, donde lo único que ha crecido es lo que se llama el monotributo. O sea, las empresas, en lugar de tomar un trabajador en relación de dependencia, bueno, lo convocan y le dicen, bueno, mira, podés trabajar para mí, pero todos los meses me mandás una factura como monotributista y lógicamente el monotributista no tiene prácticamente ningún derecho laboral porque actúa como un trabajador independiente. No tiene vacaciones, no tiene licencia por enfermedad,
no tiene, este, bueno, inclusive sus derechos previsionales son muy inferiores a un trabajador porque este, va a jubilar exactamente con la mínima y no más allá de la mínima, etcétera. Bueno, no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo. Ha sido reemplazar trabajadores asalariados en relación de dependencia por monotributistas. O sea, precarización laboral prácticamente absoluta. Creo que esa tendencia no se va a revertir con esta reforma laboral, sino que creo que se va a acentuar, porque el eje de la reforma es colocar al trabajador en un nivel de pérdida de derechos laborales que ha tenido a lo largo bueno, de la historia argentina, y eso, eh, bueno, es el eje de la reforma. También llama también la atención que se insista en que el tema son los costos laborales cuando sabemos que el salario ha caído de manera muy fuerte, inclusive el salario formal, con lo cual hubo una caída del costo laboral por la baja del salario y sin embargo están estos 170.000 pérdidas de puestos de trabajo de asalariados prácticamente en un poquito menos de 2 años. Hacia adelante no se ve que vaya a haber un cambio en la actividad porque, bueno, el gobierno sigue impulsando apertura de importaciones, o sea, la sustitución de producción local por productos importados, y entonces, bueno, muchos fabricantes dicen, no me conviene producir aquí, me convierto directamente en un importador. Entonces ese es otro factor. El gobierno dice, bueno, si yo abro la importación, dado que la Argentina es cara en dólares, aún con todo lo que subió el dólar, bueno, me va a servir para mantener la inflación en pesos más baja. Pero el precio que vamos a pagar por esto es que efectivamente muchas industrias se van a convertir en importadoras en lugar de productoras de bienes o productoras, sí, fundamentalmente productoras de bienes, y bueno, y eso efectivamente también va a producir desvinculaciones, porque no es lo mismo la cantidad de empleo que uno necesita para fabricar un producto que para comercializar algo que ya viene con monio, con el paquetito con monio totalmente importado. Al mismo tiempo, por la política cambiaria, vuelvo a insistir, la Argentina va a seguir siendo bastante cara en dólares y entonces la competitividad que pueda llegar a tener la industria hacia afuera no le va a dar margen para un fuerte incremento de sus exportaciones fuera de las exportaciones que pueda hacer la Argentina con el agro y con la minería, vaca muerta, litio, bueno, todas esas industrias extractivas que están en la mira de grandes grupos internacionales y que también son un eje de disputa muy grande entre China y Estados Unidos en relación a las inversiones en Argentina. El préstamo o la ayuda o el rescate de Estados Unidos ha ido acompañado de una exigencia muy fuerte de que la Argentina se alinee con Estados Unidos y que, bueno, aparte a China de muchas de las inversiones que también China quiere efectuar en esos rubros tan pero tan importantes a nivel internacional, como vuelvo a señalar, petróleo, litio, cobre, bueno, minerales que en la Argentina son muy abundantes y están semi explotados.
Ismael, agradeciéndole el contacto, finalizando ya y agradeciéndole el contacto y la deferencia con nosotros, ¿cuál es su mirada al respecto de la intervención del Tesoro de Estados Unidos en la actividad financiera argentina y si esto tiende a quedarse o es o algo provisorio? Bueno, ha sido un rescate, luego del rescate del Fondo Monetario Internacional en abril, pues no olvidemos que la Argentina fue rescatada en abril por el Fondo Monetario Internacional con ese préstamo de 20.000 millones, de los cuales desembolsó ya 14.000 millones, y que fue acompañado por préstamos de bancos internacionales, como el BID y el Banco Mundial. En 4 o 5 meses eso se agotó y la Argentina estuvo nuevamente al borde del abismo y de ahí es donde pidió el auxilio del Tesoro de Estados Unidos y por razones políticas, geopolíticas, ideológicas, Donald Trump aceptó que un país súper endeudado con los propios fondos, con los propios organismos financieros internacionales, que son los prestamistas de última instancia, pero ya la Argentina no podía volver a pedir más dinero al Fondo Monetario Internacional. Lo hizo Macri y debemos lo que pidió Macri. Pidió Javier Milei y debemos la suma de Macri más lo que pidió Milei, salió directamente el Tesoro a respaldarlo. Bueno, no, yo creo que el, tesoro, el rescate del Tesoro de Estados Unidos vino para quedarse. ¿Por qué vino para quedarse? Porque es un rescate condicionado por razones geopolíticas y por bueno, el acceso de Estados Unidos a los que se llaman los minerales raros, a esto que acabamos de mencionar. Por lo tanto, y bueno, y eso también implica un alineamiento del gobierno de Javier Milei internacional, un alineamiento internacional con Estados Unidos. Eso creo que se va a profundizar y se ve claramente en las votaciones en Naciones Unidas, donde Argentina es uno de los pocos países que está alineado en temas internacionales cruciales con Estados Unidos. No sé, si hubiese, por ejemplo, una invasión o un ataque militar a Venezuela, Trump ya sabe que tiene agarrado a la Argentina de manera muy... Ustedes calculen lo siguiente, si el Tesoro de Estados Unidos dijera, retiro el apoyo a la Argentina, esto se cae, ¿está claro? Porque el sostén financiero y cambiario argentino, el sostén no son las reservas del Banco Central, porque las reservas del Banco Central están en terreno negativo. El sostén financiero y cambiario de la Argentina es el Tesoro de Estados Unidos. El Tesoro de Estados Unidos reemplazó al Tesoro de la Argentina y reemplazó al Banco Central. Si hay algún problema, bueno, ya lo vimos, cuando hubo necesidad de salir a vender dólares para que el dólar no se fuera mucho más allá del techo de la banda, el que actuó no fue el Banco Central, actuó directamente el Tesoro de Estados Unidos, que llegó a vender 2.000 millones de dólares para evitar que se disparara aún más el tipo de cambio en la Argentina. Entonces, insisto, no, esto vino, y sobre todo porque Donald Trump apunta a la reelección presidencial de Milei. Lo ha dicho con toda claridad. No es que no lo estoy suponiendo yo, lo dijo expresamente, lo hemos escuchado todos en las declaraciones. Por lo tanto, insisto, el Tesoro de Estados Unidos es el verdadero banco central y el verdadero tesoro nacional. Ha sido reemplazado de esta manera y bueno, vamos a tener que convivir con esa realidad. Ismael Bermúdez, un fuerte abrazo acá desde Santa Fe, gracias por la claridad de los conceptos y por decir las cosas como realmente son y su efectiva mirada. Un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes y bueno, que tengamos un buen fin de semana. Suerte.
Gracias igualmente, Ismael. Hasta aquí la palabra de Ismael Bermúdez, economista, analista económico, ¿eh? Soltó una frase muy contundente y muy verdadera. El tesoro, el verdadero banco central es el tesoro de Estados Unidos. Pasó aquí por La Chalet Ismael Bermúdez.